Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Hermanos, la lectura está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice este evangelio que acabo de leer, que está tomado de Juan capítulo 12, versículos del 44 al 50. El que cree en mí, no cree en mí, dice Jesús, sino en aquel que me ha enviado. Creer en Jesús significa creer en Dios. Debemos aprender a reconocer y a profundizar en esa relación directa que existe entre Dios y su Hijo Jesucristo. Y dice Jesús: el que no me cree a mí, el que no cree en mis palabras, pues no es que me deja de creer a mí, sino que si dice que cree en Dios y no cree en las palabras de Jesús, es una gran contradicción. No puede existir una creencia en Jesucristo y otra en Dios. Si se cree en Dios, se cree en Jesucristo. Y si se cree en Jesucristo, se cree en Dios. Si yo abro mi corazón y mi mente a la palabra de Dios, la abro a las palabras de Jesucristo. Es igual el Antiguo y el Nuevo Testamento para mí. Y si yo me abro a Cristo y a creer en su palabra, pues me estoy abriendo también y voy a tener la disposición de creer en Dios. Ahora bien, Jesús es muy claro en este evangelio que acabo de leer. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar. No hace falta que Jesús nos condene si yo no pongo en práctica su palabra. Yo mismo ya me estoy condenando. Y me estoy condenando porque me estoy alejando de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Me estoy alejando de aquel que es la luz. Y entonces estoy cayendo en las tinieblas y en la oscuridad. Necesariamente condenarse entonces sería dejar de escuchar la palabra de Dios y dejar de ponerla en práctica, es decir, desobedecer a Dios me lleva a mí a la condenación. Y todo lo contrario, en afirmativo: si yo obedezco a Dios, consigo entonces la salvación. No olvidemos aquella lectura que podemos hacer también del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 24, que dice
que la palabra del Señor en la primera comunidad cristiana, cuando comenzaron los apóstoles a propagar y a dar a conocer el nombre de Jesús, dice, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Ojalá que podamos nosotros también, poniendo en práctica la palabra de Dios, hacer que se cunda y que se propague. Ojalá que podamos compartir estos audios, que podamos compartir los videos y que podamos compartir estas cuentas para que mucha más gente se una y nos siga. Y podamos de esa manera hacer como las primeras comunidades cristianas, hacer que la palabra del Señor cunda y se propague, creyendo siempre en Cristo, en ese Cristo que nos revela al Padre y en el que no hay engaño y que nos ofrece entonces vivir y vivir para siempre en la vida eterna. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.